Sí, Boria, efectivamente el día de hoy nos trasladamos hasta el Hospital Centinela Jesús Llerena del IDICE de Caracas, donde estaremos conversando sobre cómo se realizan las pruebas del COVID-19. Recordemos que recientemente el presidente Nicolás Maduro anunció que se van a realizar 1 millón de las mismas. Vamos a conversar con la doctora Yumila Jaramillo, quien nos va a explicar los pasos a seguir de esta prueba del COVID-19. Efectivamente, desde que comenzó la pandemia del COVID-19, nosotros acá en el hospital del IDICE colocamos una carpa de pretriaje sintomático. ¿Quiénes se atienden aquí? Acá solamente vienen pacientes con sintomatología respiratoria, es decir, pacientes con tos seca, con disnea, con fiebre. Son atendidos acá en la carpa de pretriaje respiratorio por un grupo de médicos conformados por médicos internistas, cirujanos, traumatólogos y cirugía plástica. En este punto, los pacientes se les anota sus datos, dirección, ubicación, importante si tienen datos epidemiológicos. ¿Cuál es el síntoma que deben presentar los pacientes para que puedan ser atendidos con esta prueba? Los síntomas que presentan los pacientes que acuden a este triaje respiratorio es fiebre, dolor de cabeza, disnea y tos seca. ¿Qué cantidad de personas atienden diariamente? Un aproximado entre 20 y 30 personas. ¿Cuáles son los horarios? Tenemos 24 horas. Nosotros estamos aquí en la emergencia 24 horas. ¿Ustedes realizan casa por casa o solamente es en este hospital? No, nosotros solamente tenemos el pretriaje sintomático respiratorio. ¿Qué cantidad de personal está desplegado en este hospital Jesús Llerena del IDICE de Caracas para atender al pueblo venezolano? En el área COVID somos aproximadamente 60 personas atendiendo todo paciente con COVID-19. La fase número 2, donde son atendidos los pacientes sintomáticos respiratorios por sospecha de COVID. Acá son atendidos en la recepción por un grupo de enfermeras donde igual le toman sus datos y avisan al médico de que ya hay pacientes en espera para realizarle primero la evaluación física y luego las pruebas. ¿Qué cantidad de pacientes entran en esta sala de recepción? Un aproximado de 9 pacientes. Diario. Por turno, porque trabajamos por pacientes por turno. Es importante acotar eso. Debemos, como bien se sabe, que el distanciamiento social no permite que haya más de 10 personas, entonces no podemos tener acá adentro tantas personas. Y el máximo que tenemos es entre 6 y 8 personas. ¿Y enfermeras? ¿Cuántas hay acá? 3 enfermeras. Diarios. Ahora te invito a que pasemos a la fase del consultorio. Acá en este consultorio está el médico especialista en medicina interna, donde evalúa al paciente, le hace un examen físico completo, le hace un interrogatorio al paciente, luego, posterior al examen físico y al interrogatorio que se le hace al paciente, se decide cuál es el paciente que se le hace prueba rápida o cuál es el paciente que se le hace la prueba de PCR. Doctora Yusmila, por cada paciente, ¿cuál es el tiempo que se tardan ustedes en este módulo número 3? Kenia, eso va a depender del paciente. Recuerda que cada paciente viene con sintomatologías diferentes y entonces dependiendo de eso se va a tardar el médico. Se trata de hacer un examen exhaustivo y puede durar entre 15 y 20 minutos por cada paciente la evaluación. Luego te voy a invitar para que veas dónde nosotros realizamos las pruebas rápidas de COVID-19. Que este sería el paso número... Este es el paso número 3. Okay. Una vez el paciente es evaluado por el especialista que se le ha hecho el interrogatorio y el examen físico, pasan a la fase número 3 donde se le hace la prueba rápida. Kenia, te invito a participar para que te hagas la prueba rápida, para que el pueblo venezolano vea lo que hacemos día tras día en la unidad COVID-19 del Hospital del IDICE. Claro que sí, doctora, con mucho gusto me lo voy a realizar. En este momento tenemos acá al doctor Steven Silva, infectólogo, médico internista de la unidad del COVID, que es uno del personal que realiza la prueba del COVID-19. Ok, ahí está la música. Tranquilo, nadie ve la cámara, ¿ok? Sigan su procedimiento normal, con tranquilidad, que aquí le estamos colocando es música.
te va a bajar un poquito. ¿Ves? Simplemente te va a pinchar. Cierra la mano. Después que te pinchan, tienes que hacer así, ¿viste? Y hacer una maga de risa, algo así. Sonrisa. Ok. Cierra. ¿Qué tal? Doctor Steven, muchas veces la prueba rápida arroja falsos positivos y cuando se realizan la prueba PCR en realidad resulta ser negativa. ¿Eso quiere decir que sirve la prueba o no sirve? ¿Qué dice al respecto? Lo que pasa es que la prueba hay que entender un poco con respecto a este tipo de pruebas. Hay varias pruebas que son las que se han creado o son las que utilizamos para el diagnóstico de esta enfermedad. Hay pruebas que son como esta que tengo acá, que son test rápidos, que solamente miden anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas que se generan, que nuestro organismo genera, como respuesta a un agente infeccioso, en este caso el virus. ¿Okay? Pero para que esos anticuerpos se generen, debe tener un tiempo específico de haberse expuesto a este germen. Hay algo que se llama periodo de incubación de esta enfermedad que va aproximadamente entre el día 7 y el día 10. Eso es básicamente el periodo de incubación, que más o menos son los síntomas. En este periodo los pacientes pueden estar asintomáticos, no pueden presentar ningún tipo de síntomas y sin embargo están infectados. Si yo hago una prueba de anticuerpos como esta, que por lo general se va a detectar entre el día 10 y entre el día 7 y el día 10 la cantidad de anticuerpos necesaria para que esta prueba salga positiva. Si yo la hago un día 5, un día 3 de que el paciente se infectó, la prueba va a salir negativa, ¿okay? Y por lo tanto, no necesariamente quiere decir que el paciente no está infectado, simplemente que no tiene la cantidad de anticuerpos necesaria para que esta prueba genere positivo. Pero si le hacen un PCR, que las pruebas PCR son pruebas más sensibles, como son pruebas moleculares, miren, es la actividad del virus o carga viral, o la presencia del virus en la sangre. Estas pruebas, si tú las haces en estos días del periodo de incubación, te van a salir que tienes actividad, tienes réplica viral y por lo tanto vas a salir positiva, a pesar de que esta prueba salga negativa. Es lo que se está haciendo actualmente, que anteriormente hacían pruebas de esta rápida y posteriormente si salía esta positiva es que hacían PCR. Lo ideal sería hacer la PCR pacientes sintomáticos. Esto explicaría el por qué la cuarentena de los 14 días a las personas que llegan en la frontera. Sí, claro, es muy importante porque, ¿qué pasa? Si una persona que viene ya sea de Colombia o Brasil o viene de otra parte fuera de Venezuela y llega infectada, llega en un periodo de incubación, ¿ok? La paciente no presenta ningún tipo de síntomas, la persona se siente genial y tú le haces una prueba rápida, que es lo primero que hacen cuando el paciente llega a la primera unidad de control y esta prueba sale negativa. Como expliqué anteriormente, estas pruebas pueden salir negativas, pero el paciente puede estar en un periodo de incubación y puede estar infectado, ¿okay? Es por eso que sería un error mandar al paciente con una prueba negativa para su centro de origen. Pues, por ejemplo, si un paciente que vive en Yaracuy llega a la frontera de Colombia, yo le hago una prueba rápida, él puede estar infectado, pero esta prueba me puede ser negativa, porque esta prueba tiene una sensibilidad del 60%, ¿okay? Pero cuando llegue a Yaracuy, porque salió esta prueba negativa, y después al día siguiente, 48 horas, se le hace nuevamente una prueba de esta y sale positiva, quiere decir que el paciente no, en ese periodo de incubación no tenía una cantidad de anticuerpos necesaria para que este test reaccionara. Por lo tanto, el paciente pudo haber infectado a cualquier persona durante el transporte, porque como saben, estos transportes son rutas largas, ellos se paran a comer, quizás alguien se escapa con un cigarro, qué sé yo. Todas estas cosas pueden pasar durante el camino y la persona puede infectar donde se bajó, sus compañeros de trabajo y todo eso. Es por eso que lo ideal sería, el paciente llega al punto de control, se le hace esta prueba y se le hace una prueba de una prueba molecular de PCR y que el paciente
guarde la cuarentena de 15 días. Si el paciente sale negativo, ya se puede trasladar a su centro de origen. Pero si no se hace así, el paciente es un riesgo biológico para todo el trayecto donde se transporta. Estas pruebas, doctor, ¿se necesitan llevarlas a un laboratorio o ustedes mismos se encargan de dar los resultados? No, bueno, estas son pruebas rápidas. Es como si fuera una prueba de embarazo. Esto es sencillo, te esperas unos 30 minutos y te determinas si generaste anticuerpos o no, porque estuviste expuesto o estás presentando la enfermedad como tal. Pero las pruebas moleculares de PCR actualmente solamente se evalúan en el Instituto Nacional de Higiene, aquí en Caracas, y sé que hay un instituto o una sede de higiene que está en la frontera en Táchira, que es la que también se encarga de eso. Pero lo ideal sería habilitar, por lo menos en cada estado, una sede para poder procesar la cantidad de pruebas moleculares que se hacen a diario. ¿Cómo sería en el caso de los pacientes asintomáticos que no saben que tienen la enfermedad? Bueno, si el paciente llega desde afuera, la pregunta es que si viene de afuera, ¿no? Sí. Okay, si llega, lo ideal sería aislarlo 15 días, porque como te dice, la mayoría de los pacientes no van a experimentar ningún tipo de síntomas o síntomas ligeros. Solamente el 85%, el 15% de todos esos pacientes van a experimentar algún tipo de síntomas, ya van a ser tos, fiebre, malestar general y todo eso, pero la mayoría no van a experimentar un cuadro severo o simplemente un cuadro gripal, que muchos lo van a tratar con antipiréticos, antigripales y todo esto. ¿Cuáles son los síntomas que más han presentado los asintomáticos? Generalmente es fiebre, dolor muscular y la sensación de, a medida que la enfermedad va complicándose, es la sensación de falta de aire o de disnea. Eso es lo que hace que el paciente llegue a nuestra unidad para ser evaluado, porque viene con un cuadro más o menos 3-4 días con fiebre, dolor muscular, fatiga y obviamente falta de aire. Bueno, Kenia, te tengo una buena noticia. Ya después de 30 minutos de haberte realizado la prueba del test rápido COVID, tu prueba salió negativa. Por lo tanto, te entrego un certificado de que tu prueba está negativa y que, bueno, puedes seguir sin ningún problema ahorita en la cuarentena. Okay. Muchísimas gracias, doctor Silva. Doctora Yusmila, coméntenos, esta prueba que es gratis aquí en Venezuela, ¿qué costo tiene en el extranjero? Es importante esa pregunta, Kenia. Acá, afortunadamente, nosotros no cobramos este tipo de pruebas, se hace totalmente gratuita para toda la población. En comparaciones con otros países, tengo información que en República Dominicana esta prueba cuesta alrededor de 60 a 80 dólares. Las 2 primeras semanas se hizo de forma gratuita. Posterior, a medida que fueron aumentando los casos de coronavirus, ya se le incrementó el costo de 60 dólares por cada prueba. Es decir, nosotros acá en este momento las hacemos de forma gratuita. Toda persona, todo venezolano que asista a un centro asistencial o a un hospital Centinela se le realiza su prueba de forma gratuita. Aquí nosotros no cobramos nada por las pruebas, en comparación con otros países que sí se está cobrando la prueba. La PCR, doctora, también esa aquí es gratis. ¿Qué costo tendría esa en el extranjero? La prueba de la PCR tiene un costo aproximadamente de 100 dólares, porque es una muestra que lleva un proceso un poco más largo. La prueba rápida tenemos el resultado en 30 minutos, la PCR más o menos tarda entre 8 y 12 horas el resultado. ¿Quiénes se encargan de suministrar estas pruebas rápidas y las PCRs? Estas pruebas rápidas las suministra la República. Doctora, ¿algún mensaje que le quiera dar al mundo entero ante todo esto que estamos viviendo? Sí, importante para el pueblo venezolano, para el mundo entero. No podemos flexibilizar la cuarentena debe mantenerse. Estamos en pandemia, en caso de pandemia es a nivel mundial. Es decir, que debemos seguir los lineamientos de la cuarentena, es importante. Recuerden que el virus se replica a medida de que salimos de casa. Mi mensaje es: quédate en casa, guarda la cuarentena, debes mantener el distanciamiento social. Muchísimas gracias a la doctora Yusmila Jaramillo, quien nos dio la explicación de todos los pasos de cómo realizarse la prueba, además que yo
¿Sabes qué pregunta no metiste? ¿De quién fabrica la prueba? Claro que sí, ¿no? ¿Ahorita no la pusiste? Sí, pero es que no sé quién fabrica. Ella misma no sabe. República Popular China. Pero es que ella dijo... República Popular China, Huelgas Humanitarias, Cooperación Internacional, Venezuela y sus alianzas de Patrón Guacharaca. Vamos otra vez. 1, 2, 3. ¿Quiénes se encargan de realizar estas pruebas rápidas y las PCR? Nosotros, ¿Quién la fabrica? Pues? Ajá. Ay, ¿qué necesita? Te quiero mucho. ¿Quiénes se encargan de fabricar estas pruebas rápidas y las PCR? nosotros actualmente contamos con el apoyo de la República Popular de China, que es la que nos está suministrando las pruebas rápidas y los PCR. Muchísimas gracias a la doctora El mensaje al pueblo. Pero ya no me había dicho. Mi amor, tuvimos que repetir, ¿no te acuerdas? ¿Quién... Te doy este material para que lo edites y te vuelves loco. 1, 2, 3. ¿Quién la fabrica? Mensaje al pueblo Ajá. y haces la despedida. ¿Quiénes se encargan de fabricar estas pruebas rápidas y las PCR? Actualmente contamos con la colaboración de la República de China, que es la que nos suministra las pruebas rápidas y los PCR. ¿Qué mensaje le daría usted al pueblo ante toda esta pandemia que se está viviendo? Importante decirle al pueblo venezolano, como decirle a todo el mundo, que debe guardar el distanciamiento, que debe guardar la cuarentena. No es un juego, el coronavirus no es un juego, es una pandemia que estamos viviendo a nivel mundial. Y creemos que es mentira, que no nos toca. Tranquila, está quedando bien. Ya hicieron lo más difícil. Esto no cuesta nada. ¿Otra vez quiénes la fabrican? Todo. ¿Quiénes se encargan de fabricar esta prueba rápida y las PCR, doctora? Ahorita actualmente contamos con la ayuda y la colaboración del gobierno de la República China, quien nos suministra las pruebas rápidas y las PCR. ¿Algún mensaje que le quiera dar al pueblo ante toda esta pandemia que está viviendo el mundo? Sí, importante. Debemos guardar la cuarentena, debemos guardar el distanciamiento social. Es importante que recordemos que el virus se replica una vez nosotros salgamos de casa y estemos en contacto con personas infectadas. Mientras nosotros nos mantengamos en casa, mantengamos la cuarentena, vamos a tratar de disminuir la replicación del virus. Importante, quédate en casa. Muchísimas gracias a la doctora Yusmila Jaramillo, quien nos dio importante información de cómo realizarse esta prueba del COVID-19. Además que yo me la hice y fue muy fácil. Y con esta información, Boria, hacemos el pase a los estudios de Venezolanas de Televisión con 360. Adelante. Excelente, quédate ahí. Gracias a nuestra compañera, Yolanda Chacón, que ya se hizo la prueba. También a ella, Normal de mi novia, gracias. Y no me llamo Jordana.